Ok, aquí vamos. Hola compañeritos y compañeritas. Nos ponemos en situación. Propósito de este directo, este video, para los que encuentren este video en YouTube, es hacer un estudio en relación a los sueños, a eso que llamamos sueños o proyecciones astrales o visiones. Para los que ingresen por primera vez, lo que se hace en estos estudios, aunque no son tan grupales como podría ser si estuviéramos en presencia física, es provocar unas inquietudes en relación a unos ejercicios que, al ser puestos en acción, en actividad, provocan una revolución interior o un cambio. Y ese cambio de configuración interior provoca un despertar. Esa es la dirección. Bueno, vamos hoy por el tema 21. Así que si estás interesado en entender un poco más el lenguaje, será necesario que vayas y veas los otros videos. Un poco para sintonizarnos con el lenguaje. Porque las palabras que usamos normalmente para transmitir ideas, todas están viciadas. Y todas son demasiado limitadas. Así que es necesario que ciertas palabras sean limpiadas de su significado y que, al ser exploradas esas palabras en otro sentido, en otra dimensión, me habilitan un caminar. En otras palabras, si yo creo que ya conozco a Dios, pues ya lo conozco. Si yo creo que yo ya sé quién soy, pues ya creo que ya sé quién soy. Si yo creo que soy libre de elegir, pues ya creo que soy libre de elegir. O sea que cada idea es un obstáculo. Cada idea es un obstáculo. Así que vamos, para los que lleguen por primera vez, se da esta idea general en relación a la enseñanza. Eso que uno cree que uno es, tomándose como un objeto, es una parte muy exterior, ¿sí? Muy exterior de un conjunto de cosas que podríamos llamarlas un ser. Así que hay un cuerpo físico efectivamente y hay algo invisible, pero que se puede empezar a estudiar, que ese es el propósito. Así que encontramos aquí un algo interior que voy a denominar alma, y un algo interior que voy a denominar espíritu, que no es que sean personas ni tengan forma humana, sino que todo este conjunto de sustancias que uno es, hay una parte de una sustancia que está formando este cuerpo. Hay otra parte de una sustancia que es el alma, una entidad sin forma, desconocida para nosotros, que se manifiesta a través de este organismo material. Y hay algo más allá, más difícil de definir, que ni para qué, no es necesario, pero hay un modelo divinal de perfección en el fondo de todas las cosas, que mediante unos ejercicios puede experimentarse. No es que se pueda conocer, sino que se puede experimentar ser esto. Bueno, el propósito de los estudios es conocer primero esta parte, que es el intermediario entre lo divino y lo carnal. Este modelo está en un estado de condicionamiento total. Es decir, nuestra alma está totalmente condicionada según nuestras experiencias. De manera que lo que conoce ella, el alma, a través de su
instrumento, mente y los sensores del cuerpo físico es solo un pedacito, un pedacito. Esta alma no se conoce a sí misma. O sea, la atención al interior no está adiestrada, sino está adiestrada al exterior. En la medida entonces en la que se hagan ejercicios introspectivos para reconocer cómo uno está condicionado y suelte ese condicionamiento, se está dando un proceso que puede ser limpiar el templo, vaciarse, desocuparse, limpiarse o morir, deshacerse de las manchas de lo experimentado para dejar listo este recipiente, estos dos recipientes y habilitar el modelo de perfección divinal que existe en el fondo de todas las cosas. Así va más o menos el ciclo de la enseñanza y se le ha llamado ver debido a que aunque hay ejercicios en los que hay unos haceres propuestos, en últimas, uno dentro de sí mismo está haciendo un acto que es presenciar. Presenciar. Estar presente durante un proceso. Eso es presenciar. Ser testigo de. Y cada vez que se ejercita esa presencia, se puede presenciar en mayor profundidad cosas que antes no. Por eso se llama ver el ciclo. Estamos aprendiendo a ver. Esta es la clave de lo propuesto para observar, que son los modelos que hemos creado de programas dentro de nosotros. Por eso esta palabra va a ser la más usada en el tema, en todos los temas de estudio. En el acto de reconocer un modelo repetitivo en uno, es que uno está presenciándolo, ¿sí? Está viendo, está siendo consciente de aquello. Así que no voy a explicar qué es el modelo, pero ya, el que quiera, mírenlo en los temas anteriores que está explicado. Pero esos modelos es lo que al ser presenciado inmediatamente empieza a perder su fuerza. Presenciar un modelo interior, una programación, inmediatamente baja la potencia, le baja esa fuerza con la que está operando. Como por ejemplo, cualquier fenómeno. Hasta la duda, el miedo. Cualquier fenómeno al ser plenamente presenciado, ¿sí? En vez de decir tengo miedo y estar preocupado, cuando en vez de meterse en el papel del temor, se acepta que hay temor, ¿sí? Como enteramente estoy presenciando que hay un profundo temor en mí. Ahí en ese momento cambia la cosa. No significa que deje de tener temor, porque ese no es el objeto de presenciar, sino el objeto de presenciar es solo presenciar, nada más. Presenciar. Y al presenciar que hay miedo, ahí ya está ocurriendo un milagro y es separarse del papel teatral del temeroso. Y ahí ya hay algo en uno que ya no tiene miedo. Hay algo en uno que está simplemente presenciando, sin miedo,
y está presenciando que hay otro alguien dentro de uno que sí tiene miedo. Ya, solo así cambia la cosa. Antes no se había presenciado el miedo. Bueno, también hay miedo del miedo. Pero bueno. Así que esos modelos se refieren a cualquier fenómeno psicológico observable dentro de sí mismo. Ok, así que bueno. Voy a meterme más en los modelos. De unos de los temas para acá se propuso que íbamos a estudiar estos 12 ejercicios. Vamos en el cuarto. El tema anterior se estudió el desdoblamiento astral o las experiencias, la provocación de experiencias extracorporales. Y hoy vamos a seguir con una experiencia extracorporal que nos es común con la palabra sueños. Pero hay muchas clasificaciones de eso que no deja de ser una experiencia extracorporal. Es una experiencia extracorporal. Es decir, no se está dando con el cuerpo, con el estuche con todos sus sentidos habilitados. No se está dando corpóreamente, sino es una experiencia no sé en dónde, que para qué. No es necesario decir en dónde está ocurriendo, pero es fuera del cuerpo. Ahora, así que hoy el tema va de los sueños. Así que primero vamos a echarle un vistazo a estas imágenes que nos van a explicar un poco nuestra situación. Uno no tiene ni la más remota idea qué es un sueño, por qué sueña, quién está detrás de los sueños, por qué soñé esta mañana esto, esta tarde esto, quién es el que está dirigiendo de esa majestuosa manera, con iluminación, dirección de fotografía, narración, guiones, colores, formas, animales, personajes. ¿Quién está detrás? O sea, a ver. Si todas las cosas tienen una causa, sin excepción, todo tiene una causa. ¿Cuál es la causa de que uno sueñe? No, pues uno no sabe, aceptar que uno no sabe. Entonces, estamos en una circunstancia, sí, me refiero a estamos, es uno, cuando está incrustado en este estuche orgánico, está en unas circunstancias inimaginables para sí mismo. Uno no entiende, pero nada de lo que está ocurriendo dentro de uno para que ocurra este milagro de poder emitir una palabra. Uno es un sistema increíble, increíble, maravilloso, totalmente de algo invisible incrustado en este cuerpo. Y esa cosa invisible tiene muchas capas. Pero a la vez de que somos un milagro total, estamos en una situación de limitación inimaginable. O sea, es como, voy a hacer este símil o esta... Con esta idea podemos acercarnos. Imaginar por un momento una familia, papá, mamá y un niño de 1 año. Y el niño de 1 año está jugando con sus juguetes y siente en un momento que se le rompió la vida porque su juguete se le rompió. Papá y mamá observan, les duele, pero pueden ver que es demasiado ridículo lo que está pasando en general, pero para el niño es claramente muy importante. Bueno, el niño no puede ver
que eso, que para él es muy importante, profundamente no es tan importante. Bueno, ese es nuestro caso. O sea, nosotros somos ese niño de 1 año y nuestros juguetitos son pues la familia, el trabajo, mantener el animal en el que uno vive, o sea, darle comida, abrigo, refugio, más o menos, la madriguera, y mantenerlo más o menos en una manada, porque el animal con la mente animal necesita una aceptación, así que está muy ocupada, ¿sí? El niño de 1 año, nosotros, está supremamente ocupado con el animal y con el teatro mental que se ha hecho de su participación en un mundo. Y esos son sus juguetes tan importantes, súper importantes. Bueno, esa es la circunstancia en la que estamos. Como ahogados en un vaso de agua sin poderlo ver. Y sin herramientas para poder salir de ese estado. Es que no sé la palabra para decirlo. Es que hay una palabra que viene, pero es que es muy fuerte. Inconsciencia. Es un profundo estado de inconsciencia. Así que ese fenómeno sueños, lo que se nos propone, compañeritos y compañeritas, es estudiarlo como un fenómeno. Si tomarlo como un fenómeno. El que sea más serio de los que estén estudiando acá en esta serie, necesariamente tendrá que destinar una enorme cantidad de su vida a estudiarse. Porque esto de hobby no sirve. O sea, el que está de hobby, pues es como el que tiene de hobby coleccionar cartas o coches. Es un hobby. Y los resultados pues son proporcionales. El que se estudia a sí mismo, el que toma el estudio de sí como lo único, no es lo más importante en el mundo, ni siquiera no es lo más importante en el mundo, es lo único. Lo único. O sea, todo lo otro, todo. La administración del animal en el que uno vive, la administración de la historieta esta del drama teatral y su participación en la sociedad esa temporánea en la que vive. ¿Sí? Todo eso está dentro del estudio de sí mismo. ¿Sí? No es que está mi vida y el estudio de sí mismo, la cosa debe ser asumida de una manera totalmente diferente y es todo lo que existe es estudiarse a sí mismo. Todo el sentido de todo es estudiarse. Todo, absolutamente todo lo que ocurra, todo fenómeno percibible es para estudiarse. Esa actitud lo va causando y provocando una experiencia en esa dirección del despertar. Y bueno, vendrán una cantidad de crisis súper útiles para irle hablando a uno de esa manera misteriosa que es el lenguaje de las experiencias. Para hablarle. ¿Qué acaba de decir este que está hablando? Que el universo habla. Que las crisis nos están hablando. Es decir, que el todo se va a expresar de muchas maneras que no son palabras. Es más, de todas
casi que menos con palabras. El lenguaje es experiencias, experimentar. Bueno, así que como estamos en esa situación tan crítica, tan imposible de ver, no sirve calificar la situación. Es imposible de ver el estado de inconsciencia en el que estamos, de la misma forma que un ciego de nacimiento no puede ver que es ciego, no sabe ni siquiera qué es ser ciego. Así estamos. Así que sirve entender un momento que nosotros como almas no hemos nacido. Sí, parece que uno fuera una persona, porque como está en este estuche, y este estuche parece que estuviera independiente de la naturaleza. Pero nosotros somos unas criaturas adentro. Que somos como un proyecto un proyecto de hombre. Claro, uno no lo puede ver porque uno ya se cree hombre, ya se cree persona. Pero les pido un poquito de atención. Un poquito de atención un momento. Cuando vengan todos esos conceptos a defenderse. Oh, yo soy una persona, pero esto no puede ser. Observar todo esto porque la mente, con esto que se va a describir, la mente tiene todos sus argumentos para defender que esto no. Así que solo permitid por lo menos escuchar. Como criaturas invisibles, ¿sí? Como almas, la naturaleza nos da unas herramientas y nos empuja por unas leyes hasta cierto punto. Y la misma naturaleza tiene destinado que cuando llega a su término, como una manzana, cuando la manzana llega a su adultez, obligatoriamente, tiene que entrar en involución, en degeneración, morir. Las sustancias volverán a deshacerse. Bueno. Así que a nosotros como almas, en este instante, como almas, ojo, como almas, el alma planetaria es como una manzana. Y está en un estado llegando al final en general, al final de la adultez y entrando en una degeneración. Y bueno, hay unas almas que estamos en un punto y otras en otro, pero de la misma línea. Así que todas más o menos vamos viajando juntas. ¿Listo? Esa alma no ha nacido realmente. Es como un proyecto de alma. Sí, la sustancia de esa no deja de ser inmortal, la sustancia alma. Pero no está despierta, ¿sí? No es consciente de sí misma. ¿Sí? Aquí, en este instante, el que sea que escuche esto, está en un estado de conciencia, en uno. Y si volvemos a la historia del niño que se le rompió su juguete, él cree que entiende la vida. Cree que entiende la vida cuando se le rompió su juguete, pues claro. 10 años después, esa misma alma en ese envoltorio, con una perspectiva diferente, vería que es ridículo haber llorado por ese juguete. Pero ahora es otro el juguete. Será la bici. Será otro. Y estará exactamente en el mismo estado con respecto a su circunstancia. E igual,
cuando tenga 20 años dirá, oh, qué tontería llorar por la bicicleta. Pero a los 20 años vuelve y tiene su juguete favorito y va a volver a repetir igual, en otro momento. Bueno, en esos tres casos nos ocurre que no está la conciencia despierta en nosotros enteramente, no hay absoluta objetividad, ¿sí? No hay conciencia plena de sí mismo, no hay. Hay cierta capacidad de percibir, hay unas herramientas que nos son dadas, pero la conciencia está en un estado de letargo, de adormecimiento tal que es imposible de ver por uno mismo. O sea, es tal como cuando uno cree que despierta, cuando uno está en un sueño y despierta, ese cambio entre estar en un sueño y despertar es un cambio. O sea, antes estaba soñando y ahora estoy despierto. Esa es la sensación. Ese es un, esa es la experiencia de despertar. ¿Sí? Así que ahora sí se entiende esto que se va a decir y es cuando uno se provoca suficientes choques que le provoquen un pequeño despertar, entonces está causando y causando y causando un despertar. Pero mientras uno crea que ya está despierto, pues está dormido. Mientras uno crea que está despierto, está dormido. Así que la cosa es que nuestra madre naturaleza increíble nos tiene en su vientre, como en esta imagen. Somos un prospecto de hombre, ¿sí? Un proyecto de un ser despierto. Y entonces somos más o menos, energéticamente somos como un feto que no ha nacido. Por eso el profe Jesús habla de que hay que nacer de nuevo. Hay que volver a nacer. Hay que volver a nacer. Volver a nacer. ¿Listo? Bueno. En estado fetal, nosotros que creemos que somos una persona y tal, entonces se está dando en nosotros un fenómeno de sueño continuo, sin darnos cuenta. Qué locazo, ¿no? Lo que dice este tío. Estamos continuamente soñando sin darnos cuenta, como un feto que no ha salido del vientre, no ha interactuado afuera, todo el tiempo está soñando. Así somos nosotros, pero no podemos darnos cuenta. Y así es cada uno de los fetos, ¿sí? de los pedacitos de alma planetaria. O sea, si ponemos que el alma del planeta es todas las almas juntas, bueno, pues nosotros somos como un fragmento, cada uno de nosotros como un fragmento de esa alma planetaria. Un fragmento de alma. Así que todos estamos soñando dentro de ese vientre sin conocer lo real. Y este sueño que estamos teniendo, pues lo llamamos realidad. Pero no podemos ver que es un sueño. Pero en este instante el que está escuchando esto, por lo menos sabe que le es útil, que se está comiéndose una idea que no se puede digerir en este momento, pero se le está planteando seriamente que si no hace algo con su miserable existencia, va a seguir igual de vegetal como está, creyendo que es alguien, pero totalmente desconectado de lo real. De nuevo, mientras uno no haga algo radicalmente distinto durante cada instante de su vida va a seguir siendo esa miseria de vida que es. Una miseria de vida. Miserable es porque es
pobre con respecto a lo real. Así que estamos como todas las almas estamos en una alucinación colectiva e invisible además, desconectada de lo real, del modelo divinal interior. Ahora se nos hará un poquito más entendible que en la película Matrix, pues las almas están entonces así como en burbujas, en un tipo de granjas. Aquí se puede ver, bueno, unas granjas en donde se está sustrayendo la energía de la naturaleza. Bueno, así estamos más o menos. Incluso el sentido del experimento en el planeta es usar esa energía para hacer unas creaciones. Pero no se va a hablar de eso hoy. El asunto es que estando en esta burbuja nosotros como fetos, todo el tiempo estamos en diferentes tipos de sueños. Siempre hay una proyección en la mente. Siempre hay una proyección en la mente irreal. Como ahora nos dice esta imagen, más o menos representa una cantidad de imágenes flotando en la mente. Tales nuestras circunstancias actuales. Soñando en un sueño continuo. Es mi deber dar herramientas para provocar un despertar. En esas estamos. Ahora entonces, a ver, en el estado de sueño, necesariamente para despertar tiene uno que estar soñando, así que ya estamos cumpliendo ese requisito de estar en estado más o menos de vegetación. Más o menos estamos en un estado de vegetación. Así que ya se cumplió ese requisito. Así que hay que hacer, ojo, es necesario unos haceres que provoquen un despertar y que uno pueda verificar que hay efectivamente que hay un despertar. Solo uno puede verificarlo. Nadie le va a decir a uno nada. No puede, nadie. Nadie puede decirle a otro, estás despertando. Solo uno, únicamente uno puede darse cuenta que en el instante anterior estaba dormido. Y que en este instante se da cuenta de que estaba dormido. De que estaba con una alucinación. Cuando uno únicamente, solo uno, se percata de eso, ese es el síntoma de un pequeño despertar. Si se mantiene la atención, la presencia en el presente, observando las alucinaciones y disolviendo los modelos, se va a dar una secuencia de choques de despertar que van a provocar un despertar. No alcanzarlo, lo van a causar, ¿sí? Se va a originar. Como si uno se estuviera dando uno, otro, hasta que hay uno que le abre los ojitos a uno, vuelve y cae en el sueño y dele. Más o menos esos son los choques del trabajo. Ok. Siendo así, compañeritos, hermanitos y hermanitas, todo el tiempo estamos soñando en distintos niveles. Es decir, en este momento, esto que parece que fuera real, no es real. No significa que no son hechos. O sea, si aquí hay un organismo material, sí lo hay. Sí vivo, sí hay un estuche, sí listo, aquí hay un cuerpo. Sí, hay una serie de fenómenos que se pueden percibir, parece, en apariencias. Listo, no es para negar los hechos, sí, sino que esos hechos no representan lo real. Son hechos. Todos están cambiando todo el tiempo. Así que no son reales.
Así que eso nos ayuda en este instante a acercarnos a una noción de esa palabra. La palabra real o la palabra verdad. Así que aunque esto sea una locura, voy a caracterizar una de esas palabras. Es que la caracterización la va a coger la mente. Así que se va a adueñar de una idea falsa. Pero esto va a servir para el discernimiento. ¿Qué es real? Es algo que nunca puede dejar de ser. La verdad, la verdad es algo que no puede dejar de ser. Algo real o algo verdadero nunca jamás puede dejar de ser. Así que ahí podemos entender que esa personalidad que hemos creado pues no es real, porque va a dejar de ser. Listo. Así que desde este instante que estamos en un nivel de ensoñación, en un nivel de sueño, hasta en muchos niveles ascendentes y descendentes, entonces hay muchos tipos de experiencias, de sueños, proyecciones, astrales, astrales inconscientes o visiones, que son eso mismo que se está describiendo. Estas palabras lo están definiendo. Una experiencia proyectada para la conciencia dormida, para nuestra atención. Si hasta ahí se capta. Hay algo en nosotros que está presenciando en un estado dormido todo lo que pasa como si fuera real. Y resulta que en el mundo de los sueños también uno cree que está viviendo la realidad. Hasta que se despierta, supuestamente para que me entiendan. Despertamos en cama y joder, era un sueño. Pero no me di cuenta que era un sueño. ¿Se dan cuenta en este instante esto tan gordo? O sea, toda vez que estamos viviendo un sueño, en un sueño, no nos damos cuenta que es un sueño. O sea, no es real, pero estamos metidos en el sueño. Fíjense eso tan gordo. Todo sueño parece real mientras se está viviendo. Cuando uno viene al mundo físico y es incrustado aquí otra vez, se da cuenta que no era real. O así lo llaman. ¿Qué les hace pensar que esto que está pasando en este momento no es un sueño? ¿Qué característica tiene algo real y algo que se ha proyectado? Fíjense en este instante, ¿cómo se puede verificar qué tipo de experiencias está teniendo la conciencia? Si todo está basado en recordar. Porque esto no es un sueño. Porque esto no es un sueño. Si en los sueños uno no se da cuenta. Listo, así que eso nos lleva a que, digamos, los sentidos del estuche de este animal nos permiten un nivel de experiencia. Pero en ausencia del estuche también hay experiencia. Recordar que en el mundo de los sueños estos ojos no están viendo, esta nariz no está oliendo, la lengua no está probando, el tacto y estos bracitos están en reposo, pero en los sueños sí puede percibir, saber, sentir, bueno, un montón de cosas. Entonces, así que ese algo energético del mundo de los sueños también tiene sentidos, ¿no? Así que hay una experiencia de ensoñación acá en el mundo físico y otra cantidad de experiencias proyectadas en el mundo, en el más allá, para ponerlo así. Experiencias proyectadas. Listo, hasta ahí.
A ver, entonces hay algo que debe cada uno investigar y es por qué se me proyectan en el mundo de los sueños esas imágenes, esas experiencias. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el sentido de que alguna entidad inteligente me proyecte sueños, me proyecte experiencias? Eh, es que nos desprendimos de la curiosidad por esas cosas que todos, bueno, casi todos experimentamos y dejamos de investigar. O sea, dejamos de investigar y de cuestionarnos con respecto a algo tan natural como soñar. Hablando de lo que ocurre por la noche cuando el cuerpo está en reposo y tenemos sueños. Les invito a que a cuestionarse y a no encontrar esas respuestas afuera de nosotros mismos, sino a tomar de nuevo ese fenómeno como un objeto de estudio, el fenómeno de los sueños. Entonces aquí no voy a dar explicaciones porque ni las entiendo, sinceramente eso es muchísimo más allá. Voy a hablar se me entregó unos ejercicios y al ponerlos en práctica empecé a experimentar en el mundo de los sueños, a tener unas experiencias y a causar y generar unas transformaciones en el mundo de los sueños, y a tener unas experiencias de despertares progresivos en el mundo de los sueños. Y eso es lo que les puedo servir. O sea, un alma que cree que está en una búsqueda o que tiene inquietudes y todas las noches hay una oportunidad de conectarse con algo del más allá y no lo hace porque no sabe por qué, no sabe cómo, no encuentra una guía, no tiene ni idea de dónde. Bueno, para ese más o menos es que le sirve. Así que lo voy a poner en unos términos de que son proyecciones involuntarias. Por eso astrales inconscientes. Todas las proyecciones son involuntarias, salvo raras excepciones de aquellas almas que tienen voluntad en su mundo astral o en el mundo mental o más allá. De resto todos los humanos estamos en un estado embrionario, de manera que no hay voluntad en el más allá. No hay voluntad de hacer, no hay continuidad ni siquiera en lo que está pasando en el mundo físico con el mundo de los sueños. Así que, entonces esto es un fenómeno y lo que se va a proponer es empezar a usarlo para comunicarse con el más allá. Eso es lo que les puedo proponer. Tomar ese fenómeno como una fuente de información. Que sí, que son sueños y son irreales y son visiones, pero tomarlo como una fuente de información que proviene del mundo interior. Listo. En el tema anterior estudiamos los distintos estados vibratorios del cerebro, que es algo que no es para institucionalizarlo, sino es un indicio de que el organismo si el estuche, tiene diferentes niveles de actividad. Cuando uno está más preocupado haciendo cálculos matemáticos, pues está a tope el cerebro. Y en el otro vamos a encontrar que la puerta para acceder al astral es este estado que podemos llamar, no importa la palabra, pero es cuando está en estado de relajación y calma tal que está entrando en el sueño. Ese es el estado teta. Y el estado delta es el estado de sueño profundo. Así que este es el mundo, digamos, esto es cuando el cerebro está en calma
y uno está experimentando un sueño. Pero resulta que en el más allá hay muchos niveles de experiencias. A uno le podían provocar una experiencia en algo que podemos llamar el paraíso, o estados de alta vibración, ¿sí? Como el cielo y cosas de esas, para entender en ese lenguaje que la persona va a entender, la mente va a entender, que se refiere a estados a niveles de alta vibración. Puede haber experiencias que uno mismo se puede dar cuenta que son más reales que este mundo físico. Hay experiencias informativas. Hay muchos tipos de experiencias. Hay premoniciones, o avisos, profecías, experiencias de existencias anteriores, avisos, anuncios de que viene un bebé. Hay una cantidad de niveles hasta la más, dentro de las más densas son las pesadillas. O podrían ser otras que es, por ejemplo, ser influenciado por otras entidades o por otras almas que están en pena, que vamos a llamar magos negros, que son almas que le provocan a uno sueños o que le provocan a uno proyecciones. Hay almas que le pueden a uno hacer proyecciones mentales. Sí, que hay mucha variedad de estas experiencias extracorporales informativas. En todas hay información muy valiosa para el que le vibra el hecho de conocerse y aprender a ver para despertar. Todas son fuente de información. Pero la puerta para provocar el desdoblamiento astral ya se habló en el tema anterior, que es esta. Y aquí no estamos hablando de esta, sino de esta. Y es cuando ya el cerebro está en estado de reposo y uno está viviendo una experiencia extracorporal, involuntaria. A esos son los sueños. Listo. Entonces, ¿qué es útil de esto acá en este estado, compañeritos? Ahora voy a manchar con mi experiencia. Recientemente, en este envoltorio, en este momento este envoltorio debe tener esos que llamamos 42 años terrenales. Y recientemente, entonces ya se llevan unos 7 años en esta exploración de mí mismo profunda, en la que lo único importante en mi vida es conocerme. O sea que soy un proceso de autoconocimiento vivo. Y dentro de mí hay continua investigación de mí mismo. Eso es lo más único que sirve de toda esta experiencia de este animal en el que vivo. Es que hay algo dentro de mí que está ocurriendo. Que se está incrementando la conciencia de sí mismo. ¿Listo? Y entonces se ha experimentado de muchas maneras todas estas experiencias extracorporales. Así que lo útil de este que está hablando es entregarles unos ejercicios y unos manuales de significados para que el que le vibre, el que sinceramente tome esto con la mayor seriedad del universo, empiece a notar todos los días la bitácora de los sueños y empiece a habilitar esos mensajes con unos trabajos que hay que hacer durante el día. ¿Sí? Las experiencias van a venir involuntariamente, siempre. ¿Sí? Hay almas que no sueñan, que no recuerdan sus sueños. La mayoría tenemos una cantidad de sueños semanales que sí se pueden recordar. A veces se nos van los sueños. Pero lo más útil que les puedo dar es que hay unos ejercicios que al hacerlos se habilita ese canal de comunicación con algo que voy a llamar el oráculo. Sí, en nuestro mundo interior hay muchas cosas, muchos niveles, muchas capas.
Y muchas entidades que son, digamos, propias es que nosotros las hemos creado. O sea que una entidad nuestra propia nos puede hacer una proyección. ¿Mm? También dependiendo del momento del progreso del desarrollo del despertar de esa alma, se le van a habilitar las posibilidades de ver cosas. ¿Mm? Y también hay una parte nuestra del más allá, profundamente. Digamos, nuestro modelo divinal interior nos puede dar cierta información y ciertas nociones para el camino. Así que eso es lo que voy a llamar oráculo. ¿Sí? El oráculo es como una brújula, un orientador. Así que todo este contenido de estos años me ha llevado a verificar por mí mismo que todas las experiencias extracorporales tienen información valiosa. Pero claramente no van a ser valiosas para el que no se está investigando a sí mismo. ¿Sí? ¿La pillan? O sea, que me soñé con un elefante. Pues para el que no le importa, pues no le importa y ya. Que es que estaba con mi abuelo y mi abuelo me sacó una pipa y me la regaló. Que es que estaba mi papá y yo la llevaba y me dio un botón y después de darme ese botón fue allá y habló con el presidente de tal país y le dijo qué tal, se dieron la mano, me dio una mirada y queda, no sé, estoy contando unos de los sueños que han sido proyectados a este. ¿Listo? Al que no le interesa, pues no le interesa, ya. Pero el que está investigándose tiene una fuente enorme de información, de capacitación, de orientación. ¿Sí? Porque en nuestro mundo interior están nuestros infiernos, ¿sí? Nuestras porquerías interiores, o sea, los resultados de nuestros actos los tenemos dentro de nosotros. Están dentro de nosotros. O sea, uno ha asesinado. Casi seguro sí o sí uno ha asesinado. Es decir, que existe dentro de nosotros un asesino. Un asesino en potencia que solo es que tuviera las circunstancias ideales y asesinaría, por poner un ejemplo. Eso está dentro de nosotros. Pero dentro de nosotros también está lo más elevado del universo, de más elevada vibración, el modelo divinal de perfección está en nosotros también. Así que vamos a tener una cantidad de proyecciones de distintos. Y cada paquete informativo de cada experiencia puede tener información de nivel de orientación elevada, media y baja. O sea, puede haber de todo en una experiencia. Para el que está investigándose en un tiempo, no importa si practica y practica y practica, va a pillarle el sabor a esa información. Que vale el momento para decir que de una vez, que necesariamente hay un momento en el que hay que dejar de soñar. O sea que esto es una etapa. Hay una etapa en la que uno, los sueños van a ser una fuente de información y una guía. ¿Y por qué? Porque hay que dejar de soñar porque soñar es soñar y lo real no se está soñando. O sea, en el mundo real no se sueña. Así que uno está temporalmente soñando. Cuando se dé el nacimiento segundo se deja de soñar. Pero por ahora, pues uno está en estado de embrión, pues entonces tiene que, pues, usa lo que tiene, lo que hay, ¿listo? Por otro lado, compañeritos y compañeritas, resulta que la información que tenemos desde el exterior es absolutamente engañosa. Va a ser adquirida por la mente y todo lo va a volver más conceptos y más vómito, así que cada vez la mente va a estar más perdida, pero cree que conoce más. Así que la tenemos súper jodida porque estamos totalmente perdidos en un laberinto
desconocido, creyendo que entendemos la vida, pero totalmente perdidos. Así que por eso es tan útil ir sincronizándose con la mamá, con el papá interiores, con el hijo interior, el fuego crístico interior. Esos tres fuerzas. Con nuestro Dios interior, o sea, con nuestro Atman, con nuestra Buddhi interior y con el diablo. Con nuestro diablo interior, con nuestro entrenador interior, nuestro diablo interior. Es un personaje súper importante en este drama en el que estamos. Se mencionaron 6 partes, 6 partes más o menos diferentes. Para el que esto le vaya a causar un lío, si quiere, déjelo a un lado y no se lo coma todavía porque... Pero en el modelo divinal, para los que les sirva esta noción, porque va a ser una noción que debe ser comprobada. En el modelo divinal interior en nosotros, es como si fuera una empresa. Y esa empresa tiene muchos cargos. Y el modelo divinal interior, pues hay unos cargos. Hay una entidad, voy a ponerle así, hay una entidad que se llama el Padre de todas las cosas. Un átomo del Padre de todas las cosas en cada criatura. Hay un átomo de la Madre de todas las cosas. Y el Hijo de todas las cosas. Y, o sea, Padre, Madre, Hijo, ese triángulo son 3 fuerzas. Y esas 3 fuerzas están dentro del íntimo, que es otra cosa. El íntimo las tiene adentro de esas 3 cosas, esas 3 fuerzas. Pero es otra cosa formada. El íntimo es lo más bajo a lo que baja nuestro ser y es lo más elevado que tenemos en nosotros. El íntimo, dice las escrituras y dice la enseñanza, que está conectada con nuestra glándula pineal. O sea, tenemos en nosotros el embrión ese del íntimo. Y el íntimo ha estado presente en todas nuestras experiencias, en todos los envoltorios. O sea que ya ha sido registrado. Las cosas como son, mejor dicho. En el mundo de nuestro íntimo son las cosas reales, las cosas como son. De para abajo, que es, digamos, el incremento vibratorio hasta la Tierra, es que se va creando nuestra segunda naturaleza y lo irreal. La irrealidad, que esa es la creación de la segunda naturaleza. O sea, el embrión ese que nosotros estamos creando está hecho con información proveniente de las experiencias y todo esto es subjetivo e irreal. Así que nuestro íntimo puede ser tomado como un orientador que sí sabe. La sabiduría en nosotros es el íntimo. Y Buddhi, esa Buddhi es muy esquiva para mí. No la pillo. Pero así el íntimo es masculino, Buddhi es femenina. Y aquí está en otro nivel, ojo, porque el nivel de las profundidades, entonces está la ley del 3, padre, madre e hijo, dentro del íntimo. Aquí ya hay corresponde otro nivel en Buddhi. Es otro nivel. O sea, hay como mayor densidad entre Buddhi y Atman. Y Buddhi es femenina. O sea que está conectada con esa parte femenina de la madre de todas las cosas. Pero se me sale. O sea, muy poquito es lo que Buddhi me ha o no me lo he pillado. Pero a mí poco. Por ahora Buddhi, que recuerde, no más de 4 experiencias. Por ahora. El hijo, bueno, no, el hijo, la mamá, el papá, el íntimo, Buddhi
Sí, ahí están 5 y el diablo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque cada una de esas partes da una información precisa. Hay más partes. Hay muchas más partes, pero cada alma, sí, solo hablando de las partes del modelo divinal interior. Porque hasta el diablo, hasta este diablo que me estoy refiriendo, forma parte del modelo divinal. Todas estas partes para cada uno de nosotros se va a presentar de una manera particular en sus sueños. Por eso es tan importante que uno empiece a generar un canal de comunicación durante el día, como a despertar esas partes y como sí, vengan, vengan. Y entonces esas partes empiezan a manifestarse de formas misteriosas. A mí me ha pasado, o sea, es que lo que hablo, pues lo hablo porque este tiempo pues ha arrojado una experiencia. Entonces he tenido experiencias en las que el papá me proyecta cosas, la mamá claramente me proyecta, me dice, me invita, me explica cosas la mamá, el hijo también, o sea, el Cristo, el Atman, sí, o sea, lo que yo llamo mi ser o lo que es en mí real, y el diablo también, claramente. Pero cada una de esas partes a mí se me ha presentado a mí de una forma. Por ejemplo, hay almas que no ven en su padre y madre, pero en mi caso sí. En mi caso, cuando aparece papá, se refiere al papá. ¿Qué vamos a hacer? Voy explicando con unas de las experiencias para que entendamos. Una vez estaba, bueno, este estuche está en este momento en España y estaba como en como en un tipo de misión, más o menos, un tipo de misión. Que yo creía que entendía, pero no. Al final pasa el tiempo y uno se da cuenta que está dormido, o sea que uno es un tonto, un imbécil, básicamente. Que sí, soy un imbécil. Pero saliendo de la imbecilidad. Entonces aparezco en esta supuesta misión en la que estaba y surge dentro de mí la inquietud de hacer algo. Y no podía ver cómo hacerlo y tal. Bueno. Entonces esa noche aparezco y hay una nave. ¿Sí? Una nave ahí en una zona verde. Una nave con unas turbinas. Y entonces la nave aceleraba y no subía. No subía. No podía subir. Entonces, bueno. Entonces viene mi papá y abre como las turbinas esas. Y hay unos pollos ahí en las turbinas. Unos pollos. O unas gallinas. No importa. Y entonces, pum, ahí me doy cuenta. Ahí estaba. Pero el papá fue el que me orientó en eso. Entonces, cuando uno va a estudiar el mundo de los sueños, pues todo tiene significado. Todo. Entonces, las turbinas, las gallinas, el papá, la nave que no se eleva, bueno, todo. Para mí, ahí fue claro, súper claro para mí que si no elimino de mí la cobardía, lo gallina que soy, pues no hay elevación. Entonces, ¿qué pasa? Que estaba aferrado y temeroso con una enseñanza que me dieron y estaba cagado del susto de si no seguía como un orden que había establecido la mente. La mente había establecido un orden, ¿no? Y entonces había tremendo temor de hacer las cosas así o así. Y así viene la enseñanza del papá. Así me la mostraron. Si usted no deja de ser cobarde, no hay progreso. No, los motores no hay elevación. Entonces ahí va a estar ahí dándole que te dale. Bueno, después lo entendí, ¿no? Y entonces hice el trabajo que correspondía y ya. De matar las gallinas. Hay que matarlo gallina. Entonces uno dice, pero ¿cómo voy a entender lo de la gallina? Bueno,
Pues para eso están los manuales de los sueños, que ahí les voy a dar unos manuales. Y aprovecho de una vez para decirles, están acá, ahí, en este website de conocimiento de sí mismo.1/lenguaje astrales, hay 3 manuales distintos. Ahí cada uno, para el que sea serio, pues va a pillarse y a comérselos y a empezar a notar. Pero bueno, ese es un ejemplo de un sueño, de una experiencia provocada en donde involucró papá. Papá, pues me refiero a mi papá interior, a la fuente, al papá, al padre de todas las cosas, como fuente de todas las cosas. Voy a contar ahora uno de mamá, por ejemplo. Mamá, en estos 2 casos que voy a contar, el personaje que aparece está relacionado con papá y mamá del estuche este. O sea, con esos personajes que en esta existencia están jugando el teatro padre y madre, pero que ya sé que no son papá y mamá, son mis hermanos padres, hermano, madre. Pero cuando esta boca dice papá y mamá, ya ustedes ya entenderán que me refiero a mi papá y mi mamá de mi alma. Porque esta alma que soy, pues no puede ser hija de papá y mamá de carne y hueso, ¿no? Bueno. Entonces aparezco mamá en el mundo físico, o sea, la mamá de este estuche. Es que hasta la mamá de este estuche es mi mamá. Digamos, la madre esa que parió este cuerpo. En su principio, además, porque este cuerpo ya no es. Porque todo ha cambiado casi todo. La hermana madre, para entenderlo mejor, en esta existencia no conduce coche. Pero en ese astral aparece ella conduciendo un coche. El coche era una marca y un número especial que tenían un significado. Entonces ella aparece conduciendo y este que habla al lado. Y empecé a tomarle el manubrio al coche y decía, no, vamos para allá. Y ella, no, que para allá. Y yo, no, que para acá. O sea, yo empiezo a decirle por dónde teníamos que ir. Paramos en un bosque y ella empieza a dar reversa, un retroceso. Y me da miedo, ay, mi gallina, mi cobardía. Y entonces tengo que saltar del carro, del coche, del vehículo. Y ella se mete en reversa en un río y se hunde en ese río. Pero ese río no es cualquier río. Es el río más podrido que existe en el planeta. El río más horrible, con animales muertos, desperdicios, podredumbre, todo tóxico. El río más negro que se imaginen, ese río era. Y ahí se metió y se hundió en el coche. Entonces, claro, ¿no? ¿Cuánto tiene? Uno debe comer y comer cierta literatura para pillar el mensaje. ¿Qué significa? Después entendí un compromiso de mi madre de meterse en mis aguas más podridas. Ella. Un compromiso, aunque yo sea un gallina, de meterse en mis aguas más oscuras. Ella. Meterse en mis aguas oscuras. Se fue para mí una señal, como una explicación en orientación de su trabajo. Siempre tener presente que uno no puede entender todos los mensajes de los astrales, todos. O sea, hay mensajes que uno entiende 1 año, 2, 3, 5 años después. O sea, hay mensajes que tal vez no va a entender y no importa. Es más, hay que soltar ese deseo de interpretar, ese deseo de entender todos los sueños. Porque si no, uno adquiere otro modelo de interpretación y se puede caer en esa obsesión y en esa enfermedad de... Los sueños son sueños, no dejan de ser sueños, pero en algunos niveles muestran cosas y muestran cosas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está papá, mamá.
El hijo. Ese no es. mm, el hijo. Bueno, voy a comentar una del el íntimo. El íntimo, bueno, en mi caso, ojo, en mi caso, estas 6 partes, ¿sí? Papá, mamá, hijo, Atman, Buddy y el diablo, sí, son como unos personajes ahí que para el que quiera entender esto como un teatro, pues es más o menos así como un teatro. Porque la vida puede pasar sin que uno se cuestione. O sea, uno puede seguir siendo un vegetal y ya. O puede tratar de hacer los ejercicios que nos dejan para dejar de ser vegetal. Eh, en la experiencia que cada uno va teniendo, van a surgir estos personajes de formas misteriosas en los sueños. ¿Sí? Me refiero a que todas las personas que se nos presentan en los sueños tienen un significado por modelo y no por lo que literalmente significa. ¿Sí me hago entender? O sea, si uno se sueña con el vecino, por ejemplo, entonces hay que ir aprendiendo a que uno deje de ver las formas y el quién para que pase a reconocer el modelo, el qué. Reconocer el modelo y no la forma. Es decir, si uno tiene un sueño con un vecino, pues más imbécil es si va y le hace un chongo al vecino. Sí, ya estamos bien imbéciles, pues eso sería ser triplemente imbécil. Que claro, ha pasado a algunos de las almas que comparto se ponen a ver cosas porque les proyectan cosas y vienen al mundo físico y abren la sajetota y arman más enredo con lo que saben, con lo que acceden, con esos saberes que acceden. Entonces, ojo, primero, jamás es literal. Para empezar, que no considere uno que es literal la información a la que accede. Siempre es mejor considerar que son modelos y que es información y que uno está en un curso de aprender a saber. Aprender a saber. De manera que progresivamente el que va desprendiéndose de sus modelos, entonces puede albergar un saber sin tocarlo, porque está vaciándose. Se está vaciando, no toca ese saber. Puede que dentro de uno sepa cuándo va a morir tal persona, sepa que el otro está enfermo, sepa que Pepito le está haciendo infiel a Pepita. Pueda que dentro de uno broten una cantidad de saberes, pero ya hay un momento en el que todo eso va a dejar de ser importante. Tiene que ocurrir eso y si no, estamos en trampa. Porque, porque cuando uno se obsesiona con los sueños, está incrustando la mente en un significado de las cosas y la conciencia en el presente, o sea, el acto de presenciar en el presente no es ensoñación, aunque se dé en este nivel en el que estamos, pero la mente loca ya pierde la espontaneidad, ¿sí? Pierde la presencia en el presente ay no, voy a preguntar en los sueños, es que ayer vi tal cosa, es que esta semana, o sea, está en una paranoia, en una película, y eso no es presenciar el presente. Así que por eso sí va a ser, resultó y ha sido y ha resultado siendo, pero por la misma inquietud que hay en mí, hay que destrozar esa obsesión por la interpretación y permitirse más bien que si se tiene una experiencia de esos, repasarla justo en el momento en el que uno vuelve, quedar quieta la cabeza. Dejar quieta la cabeza es clave. Tratar de dejar quieto el cuerpo y repasarle la experiencia que acabo de tenerse. Repasarla 3, 4 veces. Bueno, por lo menos 3 veces. Repasarla desde el fin hasta el comienzo. Lo más antes que uno recuerde.
Y ahí está pasando que la experiencia que hubo en el más allá se está registrando en el cerebro. Porque ella no es tanto que se haya dado en el cerebro, sino que la experiencia se dio en el mundo astral. Entonces cuando uno viene y mueve la cabeza y se va, ¿qué pasa? Que sí, como esa sustancia astral no tuvo tiempo de asentarse en el cerebro para ser captada. Repasarla unas 2 o 3 veces y dejarla. O sea, pillarle un primer sabor que le genera en general. ¿Sí? Hay un sabor general de la cosa. Un sabor que puede ser o positivo o negativo, ¿sí? O sea, una advertencia. Hay unas nociones que provoca cada sabor, cada experiencia. Y soltarla. Luego al mediodía o al final del día retomarla de una forma espontánea y pillarla. Sin no querer interpretarla, sino pillarla, porque cuando uno la toma de sorpresa, le capta más que si la mente se pone a tratar de entenderla. Hacer el ejercicio y probar. Y dejarla. Y dejarla. Porque cada día uno va cambiando un poco el destino. Así que las personas, esos quienes que vemos realmente no son esas personas en los sueños, son representaciones de modelos. Si uno ve el vecino, pues tendrá que recurrir a la numerología, contar los números del nombre y pillarse, puede se referir a tal. O, en el caso de una persona hay que pillarse también el sabor o el sentido que tiene esa persona en mi vida. Que, por ejemplo, cierta persona en el mundo laboral representa la disciplina máxima. Entonces cuando me sueño con esa persona y veo el juego ese en esa astral, ya me voy dando cuenta que representa la disciplina. ¿Mm? O en otro caso, es que esto es bien misterioso, pero es que, por ejemplo, el dueño del universo, podría uno verlo como un dios o como un gran tirano, ¿sí o no? Cada uno según su capacidad interpretativa o lo que haya captado o lo que haya investigado se dará cuenta. Entonces uno puede tener una experiencia en la que, por ejemplo, uno de los significados de el nombre es... Hay un nombre que le dan los mafiosos, los nombres de los jefes de los cárteles o de los presidentes de los países, digamos esos cargos. En el mundo de los sueños, ambos se refieren a ese modelo del dueño del universo. Así que, bueno, me ha pasado que me sueño con un presidente dictador y con un mafioso también. Entonces se refiere al poder de ley, al poder real, no a la idea de poder. Entonces uno se pillará en esos mensajes a qué se refiere, Por ejemplo, en uno de esos, un presidente que ha sido un dictador me pedía un favor y yo le ofrecía que le iba a ayudar a llevar su coche, un autobús, y yo me ofrecía llevarlo y traerlo.
Bueno, eso después, ahí fui teniendo la noción, pero bueno. Así que la cosa tiene un significado, tiene unos significados que uno va pillándose. ¿No? Bueno, pero lo que iba es que en mi caso, mi íntimo aparece como una persona con un nombre de 4 letras que vive en este momento, es un compañero de trabajo del mundo laboral, en donde se desarrolla la personalidad de este animal. Y entonces ese es, cuando aparece en los sueños, ese es mi íntimo. Entonces cuando iba a traer el cuerpo a España, aparezco en un sueño dormido, porque sinceramente soy un vegetal. Eso despertar es hay que tener unos huevos bien puestos. Y no los tengo. Entonces aparezco y ya aparezco en España. Y entonces yo le digo a este personaje, a mi íntimo, vamos a comprar esa casa. Y él me dice, no, vamos en alquiler. Vamos a alquilar. Entonces yo veía la casa, una casa. Y no, comprémosla, le digo. Y él me dice, no, vamos en alquiler. Y yo, bueno, yo no estaba de acuerdo. Conclusión, era que no se iba a comprar una casa acá en España. Así Cristian quisiera, me estaba dando una orientación. Era alquiler, o sea, la cosa era en alquiler. Tenía que ser de naturaleza temporal. Y entonces como Cristian llega acá al mundo físico y ya quería comprar, pues bueno, esa fue una noción en un significado, en un nivel, porque además la casa que vimos valía 2 millones, o sea, el 2 en alquiler. Había que pagar un alquiler de 2 millones y había, bueno, conclusión, había para pagar el alquiler por lo menos. Bueno, bueno, y así se me ha orientado de muchas maneras con esos nombres. Y bueno, y el último de Buddy una vez, la única vez que así ha sido súper potente, fue una vez que Buddy en mis sueños, Buddy es esposa de mi íntimo. O sea, la esposa, o sea, en el mundo físico, el personaje este que hablo de 4 letras está casado con una chica de 4 letras también en nombre, para no mencionarlos, que no los quiero mencionar. Entonces en uno de esos aparezco y me llama Buddy, o sea, bueno, me llama esta chica y me dice, Cristian, hay que llevar un cargamento de oro de tal país a tal país. Y entonces eran como, digamos, $200 de oro. Y el tiquete valía como $300. O sea, era más caro el tiquete que el oro. Y entonces yo miraba eso y decía, bueno, está más caro el tiquete. Que eso tenía un significado. Después, pues listo, yo acepto el trabajo. Bueno, digamos que esa era así nomás. Y mi Buddy. Por esos días me encontraba en unos procesos de, de transmutación sexual con el animal este en el que vivo. Y entonces significaba el resultado de ese proceso de transmutación, que era llevar oro de un estado a otro. Después lo fui entendiendo. Bueno, y así con esto que les estoy diciendo, sin querer volverlo un circo, porque esto es muy delicado también, uno debe guardarse todas sus experiencias para sí mismo. Y es preferible no entenderlas y es preferible guardárselas que estarlas hablando y querer que otro se las interprete. De ley les digo como así le cueste a uno, pero mejor cerrar la lengua y pedir 2, 3, 10, 20 veces una información y volver. Porque cuando uno pregunta se la contestan. Bueno, y el diablo, que es otro personaje de mi mundo, del teatro en el que vivo, en el mundo exterior. Sí, el diablo es ese profesor. O sea, el diablo es como mi profesor, mi Lucifer, Lucifer es dador de luz. Entonces mi Lucifer
me tira pruebas y me avisa que vienen ciertas pruebas. ¿No? Es muy cercano a ese personaje. Y entonces cuando aparece, sí, por ejemplo, hace poquito apareció, sí, pero nada. Hace una semana, estábamos los dos en la cama. En mi vida, mi diablo tiene forma de mujer. Entonces aparece, estoy recostado y tengo el pene erecto a tope, así, a tope. Y entonces está ella ahí al lado. Y aparezco ahí con el cuerpo así. Y entonces la volteo y la miro y me dice, ¿podemos ver porno gay? Me dice. ¿Podemos ver porno gay? O vamos a ver porno gay, me dice. Algo así. Y entonces, en ese momento yo no lo entiendo, pero guau, me provoca unas vibraciones y tal. Y otras vibraciones y tal. Y bueno, vengo al mundo físico y ahí recién empiezo a entender varias cosas. Bueno, una es que hay que estudiar el homosexualismo como fenómeno, porque está presente en mi vida. Pero otra es que algo viene. Bueno, y así mi diablo me anuncia cosas, muchas cosas. Pero porque claramente para mí, o sea, cuando mi diablo aparece, mi diablo sabe que estoy haciendo una lucha contra mí mismo, ¿no? Entonces por eso aparece, porque si no, pues no aparece. ¿Sí? ¿Me entiende? Si uno está en un estado vegetativo y está más o menos tranquilo con su vida en estado vegetativo, pues no se le va a aparecer así, porque no tiene ningún sentido. ¿Sí? Y ni siquiera va a tener una noción de lo que significa. ¿Sí? O sea, ¿cómo puede ser? Es que la cosa es tan cruda en el estado en el que uno está, que está casi que pactado todo lo que uno tiene que vivir en esta existencia. Por eso es que le pueden hacer uno anuncios. Bueno, y así he tenido un montón de mensajes y una pasada. Por ejemplo, esta semana estoy estudiando el homosexualismo y entonces ya vienen, que ahí es donde va a este punto, activar los astrales. ¿Sí? Hasta ahí. Hasta aquí ya se ha explicado un poco, por lo menos en mi experiencia, y de por lo menos esto que estoy hablando pertenece a un canal de comunicación que se activa con el más allá, que con por lo menos unas 10 personas con las que he interactuado, que se han propuesto conocerse a sí mismas y limpiarse, se les ha activado el canal como a este que habla. No es que hagamos un club de sueños ni no. Cada uno es muy reservado, pero algunas veces compartimos algunas cosas. Y hay cosas que a veces uno le pica por necio, pero porque es mejor que uno se guarde y pregunte otra vez. Y pregunte y pregunte. Pero bueno, esto que estoy hablando no es... O sea, es que esto que estoy hablando... Sí, hay otras almas que han provocado y que han generado este canal de comunicación. Y por eso es que me motiva. Porque antes no lo tenía. ¿Sí? No lo tenía. Y ¡pum! Y se me activó. Y entonces ahora mi fuente de información... Una de mis fuentes de información, pues es el mundo de los mensajes y las proyecciones. Al punto de que uno pregunta algo y se lo responden. Y se lo responden con figuritas, con simbología, con modelos. O se lo responden con un trabajo que hay que hacer para acceder a esa información. Entonces, ¿cuál es la activación? ¿Cómo en mi caso, cómo se activaron estos mensajes y se les fue dando este significado? Entonces, primero hay que sintonizarse con el trabajo, o sea, con el trabajo esotérico, ¿sí? Con el trabajo introspectivo, con el trabajo de provocar unas transformaciones radicales dentro de sí mismo. Y esto significa que uno debe más o menos tener una noción de lo que hay que hacer para liberar el alma. ¿Sí? Primero, debe uno tener el conocimiento que explica el estado en el que uno está y cómo salir de este estado. Primero. Segundo, debe uno proponerse salir del estado de vegetación. O sea, proponérselo, porque cuando uno se lo propone,
Entonces todo el sistema interior se activa en esa dirección. Y tercero, destruirse a sí mismo progresivamente. Dejar de crear más modelos, dejar de crear más ego, dejar de vegetar y provocarse choques de despertar, ¿sí? Irse en contra de sí mismo. Destruir lo que más ama mentalmente. No irse contra una persona ni contra los objetos, porque eso es parte de la imbecilidad de la mente, creer que cambiar el exterior, no. Destruir sus archivos, destruir sus valores, sus medallas, su importancia personal, sus envidias, sus lujurias, la de uno. Destruir todos esos modelos que lo tienen en un estado animal mental. Eso es lo que va a habilitarle drásticamente ese canal de comunicación, ese canal con nuestro oráculo interior. Y el mismo trabajo le va a mostrar a uno cuando uno le pregunta al papá, le pregunta a la mamá, o cuando me dio un mensaje del hijo, o cuando hay mensajes de maestros también. Hay mensajes hay muchos tipos de mensajes. Y por ejemplo, una vez un Gabriel, por ejemplo, llegó a un hotel y yo llego con una chica. Y Gabriel está en la recepción. Y yo veo que en el libro estaba el nombre de una chica con la que yo quería estar, pero estaba borrado. Estaba borrado así, se notaba que estaba borrado. Y yo llego, y entonces Gabriel me dice, no, esa reserva no está. Y yo me enfadé. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Gabriel? Pues uno dice, si uno va a las escrituras bíblicas se da cuenta que Gabriel tiene que ver con la anunciación, ¿no? Bueno, Gabriel es una parte de nuestro ser y nos anuncia cosas, así que entonces, en mi experiencia he soñado con Gabriel y con Rafael como parte, porque Rafael tiene que ver con procesos de salud, también lo he pillado, y con limpiezas, y Gabriel con anuncios de otro nivel, bueno, y así. Bueno, así que cada uno irá armando los significados de cada uno de estos personajes que aparecen en nuestros sueños. Y los animales y las formas, las figuras, si es de noche, si está lloviendo, le van a dar dulces a uno, si le van a dar limones, si le van a dar... o sea, todas las experiencias, ¿sí? Si se sueña con uno con una cruz, si se sueña uno con un laberinto, si se sueña uno, por ejemplo, me ha pasado tratar de abrir los ojos y no poder abrir los ojos, claramente está ciego. Bueno, y así hay una cantidad de sueños que le van a uno dando y que no se puede uno confiar en ninguno, además. Pero uno es el que arma digamos, porque es que esto solo puede ser entendido por uno. Sí, a veces una chica llega y me escribe y tal, y entonces, claro, alcanzo a captar un pedacito, pero es delicadísimo porque toda vez que uno se ponga a interpretarle a otra persona un sueño, esa persona puede modificar sus actos por esa interpretación. Y eso es alterarle la vida a otra persona. Por eso uno debe guardar silencio a tope con los sueños de los otros, así uno crea que está entendiendo, pero cada vez que me piden cosas, yo solo dejo reflexiones. Ya, reflexionen esto, para no armar películas, porque además se generan unas dependencias y unas cosas que no, yo no juego y ya no quiero jugar para eso y ya. El que tiene la inquietud empezará su proceso y generará su canal. Y ya escucharon, ¿no? O sea, esto no es que, ya,
esta semana voy a hacer interpretar los sueños, me leo los manuales y ya. No, años, años y años de limpiar sus propias entrañas e ir aclarando el canal de comunicación. Las acciones que causan el trabajo, la transformación interior, esas acciones en mi experiencia son las que han activado esos sueños. Bueno, los mensajes de varios niveles, ¿no? O sea, hay mensajes increíbles. O sea, hay mensajes de estados interiores que se ven muchísimo más reales que acá, con mensajes bien profundos. Otras son pesadillas, otras me puedo ver en un río con mis cocodrilos interiores, o sea, con mis lagartos, o soñarse con un mico, por ejemplo, que es señal de degeneración, o bueno, con animalitos, con hormigas, con arañas, por ejemplo. Estuve en un sueño donde una chica estaba tejiendo una telaraña encima mío, y efectivamente en el mundo físico, tal cual, pero matemático, una chica tejiendo una telaraña encima mío. Bueno, ya sí. Pero esa chica que estaba tejiendo la telaraña, en otro sueño me daba un pan. Entonces eso era una experiencia que mostraba que había algo que iba a alimentarme de esa experiencia con ella. Bueno, esto es un mundo, a mí me parece que esto es increíblemente hermoso, de verdad, tener un canal de comunicación. Es increíble, de verdad, tener un oráculo, que todos los humanos del planeta tengamos acceso a un oráculo, pero por la imbecilidad, por el estado de vegetación, de degeneración, preferimos comernos información del exterior que desarrollar ese canal de comunicación con nuestro propio ser divinal interior. Y preferimos creerle a otro que hacer ese esfuerzo por nosotros mismos. Así que bueno, ya ahí está. Lo que activa el astral, pues va a ser una dinámica, compañeritos, en lo que uno va a hacer y hacer y hacer y hacer cosas, y se va a dar cuenta que en los sueños van a reaccionar. O sea, las experiencias de los sueños van a cambiar con respecto a lo que se está haciendo. Esa es la dinámica. Esa es la idea más importante. No es que uno llegue y siga en su lechosa, en su vida vegetativa. O sea, voy al trabajo, a la casa, sigo comiendo la misma mierda que siempre como, el mismo vómito, y entonces desde mañana voy a empezar a soñar. No, o sea, el que se le acerque a esa noción, tómela como una imbecilidad automáticamente. No, la cosa es así. Destino una cantidad de horas por día para meditar, para limpiar mis entrañas, para reconocerme, para cambiar, para servir a los demás, y entonces el canal se activa. El que tenga una vida vegetativa, ¿qué va a esperar? ¿Que le va a venir aquí a alguna divinidad a decirle que lo va a sacar de un lío? Otra imbecilidad típica, creer que de alguna manera algún remoto dios imaginario lo va a sacar a uno de un lío. Espabilar de una vez. Nadie le va a sacar a uno de un lío, porque al contrario, entre más líos uno tenga, mejor. Así que no, la cosa es, el trabajo da un resultado, y uno de esos resultados es la activación de ese canal de comunicación. Bueno, podría cantarles un montón de historias, pero esto se vuelve un circo y no aguanto. Así que circos no. Ahí está activado el micrófono. Si alguien tiene alguna inquietud, bienvenido. Cristian, yo tengo como buenas noches. Hola. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Yo estoy muy sorprendida porque tengo últimamente, como más o menos desde el día que hicimos la meditación que hicimos
Benny Lynn, no sé qué, ¿te acuerdas? Aquella meditación. He tenido sueños. Yo nunca jamás había tenido sueños en mi vida antes. Entonces, repíteme un momentico, ¿qué es lo que tenemos que hacer para, para abrir un poquito más el canal? Que no capte bien esa parte, por favor. Hay gente que todo el tiempo va a estar soñando, pero que jamás le va a dar un significado. No puede entender que todo tiene un significado. Así que muchas almas soñaremos, pero no entendemos lo que soñamos y ya. Así que lo vamos a tomar literal y no vamos a entender. ¿Listo? O sea, en general. Eso es nosotros en general. Los animales mentales. Cuando, cuando un alma empieza a hacer cosas que le van a provocar un despertar, en ese momento es asistido por las fuerzas del más allá y por las fuerzas oscuras también. Y vamos a ser influenciados en muchos sentidos. Así que esto es, imagínate, hermana, así. Imagínate que tú tomas un salón de clases, porque el planeta es un salón de clases de muchas escuelas. Pero imagínate que tú coges 50 niños. Los 50 niños están totalmente pactados que sean vegetales, porque no hay de otra. O sea, el planeta es un- una granja humana para vegetales. Pero uno de esos empieza a levantar la mano. Dice, no, yo no me trago esto. No puedo, no, esto no puede ser. Esto no puede ser. Ya, claramente esa alma está provocada por un fuego por particular de no quererse tragar el estado de vegetación en el que estamos. Por varias leyes que no voy a hablar. Porque eso ya está pactado también. O sea, este teatro en el que estamos, o sea, casi que los que van a despertar ya también están enlistados. Sí, o sea, los que vamos a trabajar sobre sí mismos pertenecemos a una lista. Sí, no es el que se le antojó, no. Uno tiene una sed que no sabe ni por qué la tiene. Bueno, entonces, cuando esa alma empieza a hacer el trabajo de despertar, empieza a cobrar sentido y se le empiezan a activar esos mensajes porque está cambiando su destino. ¿Sí? Porque está haciendo cosas y entonces todas esas cosas nuevas que está haciendo van a generarle unas consecuencias distintas a las del mundo de la vegetación. ¿Mm? O sea, las mínimas cosas que uno hace, si sentarse a observarse rigurosamente a observarse una hora, está cambiando el futuro, totalmente. Está viendo cosas que nunca antes había visto de sí mismo. Por ejemplo. O bueno, hay una cantidad de ejercicios que, aunque son pocos, ¿no? Son pocos, pero son ejercicios principalmente introspectivos que generan un revolcón interior. Entonces imagínate ese salón de clases donde un chico levanta la mano y dice, es como si le dijera al universo así, hermana. Es como si le dijera al universo, universo, yo no me trago esto como está. O sea, yo no creo que esta sea toda la que es la vida. Entonces levanta la mano y dice, yo quiero despertar. ¿Ya? Esa alma entonces va a entrar en un proceso, necesitará necesariamente encontrarse con un profe, ese profe le dará una enseñanza potente, previamente se estrellará con muchos profes, le sacarán mucho dinero, o bueno, o lo meterán en líos, en religiones, en instituciones, hasta que alguna se encontrará con un profe que le va a dar una guía, una enseñanza. Esa enseñanza la hará independiente a esa persona. Tiene que ser, para que sea una enseñanza de ese nivel, tiene que hacerla independiente. Permitirle que su progreso sea autodidacta, sea autoconocimiento, sea para sí misma. Esas acciones que hace esa persona le provocan la activación del canal. Así ha sido en las almas con las que he contactado, digamos, hay pocas almas que empiezan este trabajo, sinceramente. Bueno, más las que la empiezan y la mayoría las abandonamos. La mayoría de almas van a pasar por una de estas exposiciones como quien está viendo un video más.
Mm. Pero los poquitos que se dan cuenta del profundo valor de conocerse, y a los que nos vibra a tope, pues esos empiezan a hacer unos ejercicios introspectivos que son los más difíciles. O sea, poner atención al mundo interior y reconocer su propia mecanicidad. Eso es como un revolcón interior, ¿sí? Entonces papá y mamá interiores pues nos van a animar y nos van a dar unas experiencias espectaculares. O sea, a mí, por ejemplo, mira, te voy a contar una experiencia espectacular que después la iba entendiendo. Mira, aparezco en un lago y hay una gruta de esas cuadradas de muerto, así, o sea, como una de piedra, como una losa de piedra. Entonces, aparezco ahí parado y se corre la losa de la tumba esa, se corre la losa y sale una mujer hermosa, vestida de blanco con un traje largo así. Sale enfrente mío, se mete al agua hasta que se hunde. Después sale una serpiente gigante, gigante, pero que era así como un autobús de gorda. Sale una serpiente del agua, se va hacia mí, me recoge encima de su lomo y va y me pone por allá encima de una montaña. Bueno, despierto al mundo físico, quedo flipando, o sea, quedo sorprendido. Años después fui entendiendo porque no entendía la serpiente, no entendía la gruta, no entendía el agua, no entendía a qué se refería la montaña. O sea, no entendía, no podía entender. Pero ¿qué pasa? Que fue una señal del polo femenino de mi madre, de unos procesos en los que iba a involucrarme que no podía entender en ese momento. Bueno, ¿y por qué? Porque estaba accediendo a unas lecturas y estaba empezando a hacer unos ejercicios y estaba empezando a tener unos cambios en mí. Bueno, eso es digamos una de las experiencias que son súper motivadoras, que son súper especiales y que tienen un profundo significado en el alma. Si no son para la persona, ni siquiera la persona no lo puede entender. Y lo que va mecánicamente la mente va a agarrar ese significado y se va a creer especial automáticamente. O sea, el ego, si los modelos van a coger, a notar y a sentirse especiales y a querer más y más. Pero bueno, eso forma parte de las trampas, pero es genial verlo. Así que el trabajo de deshacerse de sí mismo es lo que provoca que se habilite el canal. Eso te puedo decir, hermana. Gracias, Cristian. Yo he tenido el último sueño que recuerdo, estaba con mi hijo. Había un hijo mío en una nave y yo había bajado a un planeta con otro hijo mío y otra persona. Íbamos buscando una playa y cuando estábamos llegando a la playa, yo dije, vámonos para atrás, que sentí como miedo y en eso el mar se levantó así como que se iba a ir contra nosotros. No, el problema para mí no es tanto tener el sueño como interpretarlo. Genial, hermana. Ahí está. Anótalo y dale. No importa que pasen 2, 3, 4, 5 meses. No importa. No importa, mira, no pierdes nada. Pero tú puedes volver a preguntar y empezar a estudiar, hermana, porque ahí está. Que uno espabile. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es la playa? ¿Qué es el agua? ¿Por qué el agua, no? ¿Por qué una ola? ¿Por qué un tsunami? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué cada cosa? Y empezar a entender esos modelos, ¿sí? En meditación y meditación y meditación. Y cuando tú tengas, cuando exista el pequeño de ese logro, no importa, el pequeño logro de entender nave, de entender hijo, o el polo masculino, porque era un polo masculino, agua. Cuando vayas, ahí va surgiendo lentamente, ¿sí? Ya, así entiendas un pedacito y entiendas otro, no importa, lo dejas, entiendes otro. Sí, la mente quiere entender todo ya. Hermana, observa eso y verás. Trampa. Esto es un curso largo, de largo plazo, sin empelicularnos con el tiempo. No, sí, siempre es
La mente le gusta lo fácil. La mente cree que va a leer un manual y que va a entender al siguiente día todo. No. Ese pequeño esfuerzo que uno hace por desbaratar la forma y pillarle la esencia y pillar el modelo es muy, muy, muy valioso. Y eso es necesario hacerlo en todos estos mensajes. Por eso nos dan los mensajes con figuritas. Si no llega alguien y nos dice, Cristian, mañana el camión de la basura se va a montar en el césped de tu casa y te va a romper la puerta. Nadie le va a venir a montar así literalmente cosas. Así que dale, si te vibra, pues hacerlo. Y verás que viene y viene y viene. Y todo que sea, hermana de ley, la mente va a querer tener experiencias con todos con fines egoístas. Ya lo verá, el que empiece se va a dar cuenta. Que la mente es la que va a coger todos estos procesos y se va a adueñar del proceso. Hay que observar eso. Lo más útil que le sirve un oráculo a uno es cuando uno está en una situación sincera consigo mismo de no poder avanzar consigo mismo. Sí, me refiero a que si uno se pone a usar el canal para que alguna entidad imaginaria le resuelva algo, está jodido. Que es que no sé cómo pagar la cuota del banco, que se le pierda la casa. Que se va a morir Pepito, que se muera Pepito. O sea, digamos, la divinidad no está para resolverle a uno estupideces. Entre más le pasara a uno, mejor. Porque entre más tormenta, es mejor el marinero. El marinero se hace en la tormenta. Eso, así que la mayor utilidad del oráculo, este interior que representan los sueños, es la de un alma que está perdida y que necesita luz interior para descubrirse a sí misma perdida. No para que le resuelvan problemas, porque no se lo van a resolver de esa manera que uno cree. Sí me ha ocurrido que en cierta circunstancia me anuncian que cierta cosa va a funcionar así o asá. Y como un aviso. Pero tomarlo a sí mismo, tomarlo así para resolver cosas, es un camino oscuro. ¿Y qué haces, por ejemplo, si tienes una interrogante, te acuestas a dormir con la interrogante en la mente para que te ayuden a descifrarla? Pero aún así no viene porque es que uno no ha hecho el ejercicio básico de descubrir por qué es un problema. En cambio, si tú dices, listo, tengo tal problema, supuestamente, o tal rollo, listo, pues le voy a dedicar una semana 2 horas por día. Entonces estudio, fragmento, meditación, voy descubriendo la trampa, esto está conectado con esto, tengo esto, quiero que esto no pase así, esas 10 horas de 5 días, ya uno revolcó sus cosas. El astral viene sí o sí sin pedirlo, porque ya se está metiendo a su subconsciente a revolcar cosas, ¿sí? Se está metiendo al mundo interior, al sótano, a llevar la linterna a decir esto y esto y esto. De forma natural el astral viene. ¿Sí te pillas la diferencia? En cambio con la pereza, o sea, la mente perezosa, y te entiendo y no es contra ti, claro, va a decir, venga, yo pregunto esto y va a venir un sueño. Sí, listo, tal vez venga un sueño, pero ese sueño tiene que representar trabajo, porque es más valioso, hermana, que uno se saque a sí mismo de un lío. Imagínate que tú tuvieras un hijo, o 2 hijos, imagínate 2 hijos. Y un hijo te dice, mamá, ¿cómo hago esto? Y tú le dices, hágalo así. Bueno, él lo hace, le funciona, no entendió nada. En cambio el otro dice, mamá, ¿cómo hago esto? No, búsquese la vida. Y bueno, entonces él tiene que hacer, pum, y llega ahí, ya sé cómo no, y así me funcionó, listo. ¿Cuál aprendió más?
El segundo. El segundo tuvo que trabajar y trabajar y trabajar. Bueno, ese sí es el resultado de un trabajo interior. Es que uno salga del miedo. Por ejemplo, en tu sueño, claramente hay miedo a, a perder el cuerpo, por ejemplo. O sea, miedo a que me afecte la ola. Si tú estuvieras despierta en el sueño, ese miedo no lo habría. Porque puedes flotar fácilmente. Y ya ves. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese nivel, pues hay que explorar por qué le tengo miedo a la muerte, por ejemplo, y a la catástrofe, y a esto. Digamos, esa parte es muy clara, que a eso hay que limpiarlo, estudiarlo, estudiarlo, estudiarlo y desprenderse. Hasta que va a venir un astral en el que se demuestra que eso ya no hay miedo. Y eso habría limpiado tal región de tal sueño, ¿sí? Entonces claramente hay un miedo a que algo me cubra, me empuje, me invada, pero viene. El sueño te está diciendo claramente que viene. Viene. Va a venir una situación que te va a provocar miedo y que te va a revolcar. Ahí está. Dos opciones. O trato de buscar un lugar seguro, mentira, o me comienzo a estudiar a qué le temo y me enfrento y cuando venga, pues venga. Pues venga porque de acá es algo más marinero. A ver, ¿qué hay que estudiar? Está bien, capitán. Bueno, compañeritas y compañeritos. Mm, Bueno, compañeritos, pues que dejamos ahí. Ya les tienen el link de conocimiento de sí mismo .1, lenguaje astrales. Y seguimos estudiando. La siguiente va a ser bien útil para provocar revolcón interior y aumentar todavía los mensajes del mundo de los sueños. Así que Gracias. hasta siempre, Buenas compañeritos. noches.